Cada mañana, antes de que ella terminara el desayuno, su madre tomaba el teléfono de la mesa y recorría el historial sin decir una palabra, con la misma naturalidad con que revisaba la lista del súper. Ella seguía comiendo, los ojos fijos en el plato, aprendiendo desde muy chica que la mirada baja era una forma de sobrevivir lo que no podía cambiar. En preparatoria, su padre la acompañaba hasta la puerta del salón, no hasta la reja del colegio, sino hasta ahí, hasta el umbral exacto y donde el maestro podía verlos. Saludaba con un apretón de mano firme y una sonrisa que decía «estoy al tanto», como si entregar a su hija fuera un contrato que renovaba cada mañana. En el refrigerador de la cocina había una hoja con 3 nombres escritos a mano, los únicos con quienes ella podía pasar tiempo fuera de casa. Su madre la actualizaba cada inicio de año escolar con bolígrafo azul, tachando o agregando sin consultarle, como si las amistades fueran una suscripción que solo ella administraba. Ella memorizó esos nombres hasta el cansancio. No por cariño, sino porque equivocarse tenía un costo que no siempre podía calcular de antemano. Con el tiempo aprendió a caminar despacio cuando llegaba a casa, pisando cerca de las paredes para que el piso no crujiera, porque el silencio era la única privacidad que nadie le había confiscado todavía. No era un hábito consciente al principio, pero su cuerpo lo entendió antes que su mente. El ruido convocaba preguntas, y las preguntas abrían puertas que era mejor mantener cerradas. Su madre tenía una frase que repetía con la convicción de quien recita una verdad antigua, que el amor verdadero no necesita puertas cerradas, que ocultar algo era lo mismo que traicionar. Ella la escuchó tantas veces que dejó de procesarla como palabras y empezó a sentirla como presión en el pecho, algo que se instalaba justo antes de dormir y no terminaba de soltarse. Durante años, esa frase le quitó el sueño, no porque dudara de si la amaban, sino porque empezó a preguntarse si lo que describían como amor era realmente eso, o si tenía otro nombre que nadie en esa casa se había atrevido a pronunciar. Sofía tenía 31 años cuando entendió que decorar un cuarto era un acto político. Lo entendió tarde, a los 26, cuando por fin tuvo un departamento propio y lo llenó de cosas que nadie más había elegido. Ninguna consulta, ninguna voz detrás del hombro preguntando si eso no quedaría mejor en otro. Color. Era arquitecta de interiores y pasaba sus días ayudando a otros a habitar sus espacios con honestidad. Pero había tardado años en darse ese mismo permiso a sí misma. Había algo revelador en eso, aunque entonces no lo analizaba tanto. Amalia había sido su amiga desde los 8 años, desde que sus madres se conocieron en una reunión de señoras que tomaban café y hablaban de sus hijos como si fueran proyectos en curso. Las familias se frecuentaban, los domingos a veces coincidían, y Amalia siempre llegaba con el cabello bien puesto y una sonrisa que aparecía puntualmente cada vez que un adulto entraba a la habitación. Sus padres la adoraban. Decían que era una chica seria, que tenía valores, que se notaba en cómo escuchaba sin interrumpir. Lo que sus padres leían como respeto, Sofía lo sentía de otra manera. Había algo calibrado en la forma en que Amalia nunca contradecía nada, nunca preguntaba por los sentimientos de nadie, pero siempre sabía con precisión dónde estaba Sofía y con quién. Estar con ella era como vivir bajo una luz que nunca se apagaba del todo. Elena apareció cuando Sofía tenía 23 años.
en un café pequeño con las sillas desiguales y el ruido de la calle colándose por la puerta. No se conocían todavía. Sofía estaba en una mesa lateral y Elena estaba 2 mesas más allá con alguien que le contaba algo gracioso. Lo que Sofía vio fue una carcajada sin aviso, abierta, sonora, con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados, sin cubrirse la boca, sin girar a ver si alguien la miraba. Fue un momento de 3 segundos que Sofía no pudo dejar de observar, no porque fuera escandaloso, sino porque era exactamente lo contrario. Era alguien que ocupaba su propio cuerpo sin pedirle permiso al mundo. Sofía no supo en ese momento que se estaba enamorando, pero guardó esa imagen con el cuidado con que se guarda algo que todavía no tiene nombre. Con Elena, Sofía aprendió que existir podía ser silencioso y suficiente. Podían pasar una tarde entera sin hablar demasiado, ordenando libros o cocinando algo sin receta, y el silencio no pedía nada. Sus padres nunca supieron de Elena con claridad. La figura de esa mujer que aparecía en algunos planes nunca tuvo un lugar en las conversaciones familiares, y Sofía no lo forzó, porque sabía por instinto que pasaría si lo hacía. Elena era lo que había que proteger, y protegerla significaba, por el momento, mantenerla fuera del alcance de todo lo que Sofía conocía de su infancia. La noche que todo se rompió, empezó con el sonido del teléfono, deslizándose sobre la mesa del comedor. Su padre lo había encontrado mientras ella estaba en el baño. Lo tomó sin decir nada, lo desbloqueó. Ella nunca había puesto contraseña, ese era el primer error. Y cuando volvió a sentarse, su madre ya estaba leyendo en voz alta. Los mensajes eran triviales. Planes para ir al cine, una queja sobre una maestra, el nombre de un chico que le parecía guapo a su amiga Valeria. Nada que justificara lo que siguió. Eso era exactamente lo más humillante, que no había nada ahí, y aún así los leyeron, como si estuvieran desmantelando una conspiración. Su madre pronunciaba cada palabra con una pausa calculada, alzando los ojos para medir el efecto en su cara. Ella dejó el tenedor sobre el plato sin hacer ruido y supo, con una claridad que no había sentido antes, que esa era la última cena. No empacó con prisa. Entró a su cuarto cuando sus padres todavía estaban en la cocina, discutiendo quién tenía la culpa de haberla criado con tan poco juicio. Sacó la mochila negra de abajo de la cama, la misma que usaba para la escuela, y empezó a doblar ropa con una concentración extraña, casi mecánica. 3 pantalones, 4 camisas, la chamarra gruesa que su abuela le había regalado antes de morir. Había ensayado ese movimiento muchas veces en su cabeza, en noches en que el techo de su cuarto se volvía insoportable, y ahora que lo estaba haciendo de verdad, sus manos no temblaban. Abrió el cajón del escritorio y sacó la carpeta café donde guardaba su acta de nacimiento, su CORP, el comprobante de inscripción a la universidad, los documentos que la hacían existir fuera de esa casa. Su madre la encontró en el pasillo. No hubo gritos. Eso también lo había imaginado diferente. La mujer estaba recargada en el marco de la puerta de su propio cuarto, con los brazos cruzados y una expresión que no era tristeza ni rabia, sino algo más difícil de nombrar. La certeza de alguien que cree que el tiempo le va a dar la razón. Le dijo que afuera nadie la conocía como ella, que el mundo no tenía paciencia para las niñas que creían saberlo todo, que se iba a arrepentir. Lo dijo sin elevar la voz, como quien deja caer una piedra en agua quieta y espera ver los círculos expandirse. Ella no respondió. Ajustó el tirante de la mochila sobre el hombro derecho y caminó hacia la puerta principal. El picaporte estaba frío.
Eso fue lo que registró primero. El metal liso y helado bajo la palma, la resistencia mínima antes de que cediera. La calle afuera estaba iluminada por los faroles anaranjados del barrio y el aire olía a pasto húmedo porque había llovido esa tarde. Dio el primer paso sobre la banqueta y esperó, por reflejo, sentir una mirada clavada en su espalda desde alguna ventana. No había nadie. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo y definitivo, y el silencio que siguió no fue de libertad, sino de algo más ambiguo. El alivio de quien suelta una carga y recién empieza a notar el peso que esa carga le había dejado en los huesos. No pensó en Amalia esa noche. Su hermana menor se había quedado adentro, dormida o fingiendo dormir, y ella no subió a avisarle. No le dejó una nota. No la llamó después. La dejó dentro como se deja todo lo que uno no sabe todavía cómo cargar, y esa omisión silenciosa fue, con los años, la parte más difícil de explicarse a sí misma. Los primeros 2 años fueron, sobre todo, una educación en lo pequeño. Sofía aprendió a comprar despensa un martes por la tarde sin guardar el ticket, sin anticipar la revisión de nadie. Aprendió que podía dejar un plato sucio en el fregadero hasta el día siguiente y que el mundo no colapsaba. Esa extrañeza, la de no rendir cuentas, fue tan pronunciada al principio que a veces se quedaba inmóvil frente a un anaquel del supermercado, incapaz de decidir entre 2 marcas de arroz, sin entender por qué le costaba tanto algo tan simple. Después fue pasando. Trabajó en una oficina de contabilidad pequeña, donde nadie sabía su apellido, rentó un cuarto con ventana a un patio interior y compró sus primeras plantas con dinero propio. Pensó en Amalia varias veces, sobre todo los domingos por la mañana, cuando el silencio del departamento era más audible. Llegó a escribirle un mensaje que nunca envió, porque entendió que mantener ese hilo era mantener también la puerta entreabierta, y ella no podía vivir en ese umbral. Amalia pertenecía al mundo que había dejado. No había forma gentil de separar una cosa de la otra. Con los años terminó la carrera, que sus padres habían elegido por ella, y empezó a estudiar lo que siempre había postergado, diseño, en clases nocturnas que terminaban con el metro casi vacío. Construyó un trabajo propio desde una laptop vieja en la mesa de la cocina. Y 3 años atrás, Elena había llegado al departamento con 2 cajas y una planta grande, y se había quedado. Sus padres nunca llamaron, ningún mensaje en ningún año, y Sofía lo interpretó como la única señal honesta que alguna vez le habían dado, que el corte les convenía tanto como a ella. Cuando alguien le preguntaba por su familia, respondía sin pausa y sin rodeos que no tenían contacto, de la misma manera en que se informa que una tienda ya no existe. La década entera tenía esa textura. Esfuerzo acumulado, nada brillante, nada heredado, pero suyo. Creía, con la solidez tranquila de alguien que ha revisado los cimientos más de una vez, que esa puerta estaba sellada para siempre. El jardín tenía 30 sillas y una mesa con 2 copas de agua que nadie había tocado todavía. Sofía llevaba un vestido color vino, porque de niña ese color le había sido negado sin explicación. Lime. Firma del acta olía a tinta fresca y a pasto húmedo, y Elena apretaba el bolígrafo como si sostuviera algo más que un nombre. 30 personas, todas elegidas una por una, todas conocidas por lo que habían construido con ella y no por deuda de sangre. Fue entre ese momento y el primer brindis cuando uno de los empleados del jardín se acercó por detrás y le tocó el hombro con 2 dedos, apenas. Señaló hacia la entrada sin decir nada,
con la expresión de alguien que no entiende del «¿Todo qué está mirando?». Sofía levantó los ojos y las vio. Su madre con el bolso cruzado en el brazo, la espalda recta, como si hubiera llegado a tiempo y el error fuera del reloj. Detrás, Amalia, con una sonrisa que Sofía no pudo terminar de leer. Una sonrisa que podía ser disculpa o podía ser algo más calculado. Lo que llegó primero no fue rabia, sino reconocimiento, el mismo reconocimiento físico. De cuando de niña escuchaba pasos acercándose a su cuarto por el corredor. El cuerpo no preguntó, no dudó. Simplemente se acomodó en esa calma vieja que se aprende cuando el peligro repite su forma. Elena la miró, le tomó la mano por debajo de la mesa y le preguntó en voz muy baja quién era esa mujer. Y Sofía entendió que tendría que decirlo en voz alta, por primera vez en más de 10 años. Sofía le hizo la pregunta directamente, sin rodeos, mirando a Amalia a los ojos. ¿Cómo sabían? Amalia bajó, la vista hacia el césped, los dedos apretados alrededor de su copa, como si necesitara sostener algo. Fue la madre quien respondió, y lo hizo con una cadencia que no era vergüenza, sino satisfacción, casi orgullo. Amalia las había mantenido informadas, dijo, como si eso fuera un servicio, como si hubiera que agradecérselo. Sofía escuchó esas palabras y sintió que el jardín perdía un poco de luz, aunque el sol seguía exactamente en el mismo lugar. No era la dirección del departamento lo que la paralizó, ni siquiera el nombre de Elena. Era la fecha, el lugar, datos que no se consiguen con una búsqueda rápida, que requieren tiempo y cercanía sostenida. Empezó a repasar hacia atrás con esa frialdad particular que aparece cuando el cuerpo decide no sentir todavía. Las veces que Amalia había aparecido cerca de su trabajo, siempre con una excusa razonable, siempre con esa sonrisa de reencuentro casual, el mensaje de hacía 2 años preguntando si seguían en el mismo barrio, una pregunta que entonces leyó como nostalgia, y ahora tenía una forma completamente distinta. Las preguntas sobre Elena, sobre los planes, sobre si pensaban quedarse en la ciudad, todas formuladas con el tono suave de quien solo quiere saber cómo estás. Amalia no se defendió ni levantó la voz. Solo dijo que lo había hecho porque le importaba, y usó exactamente esas mismas palabras que la madre de Sofía había repetido durante años para justificar cada intromisión, cada límite cruzado. Sofía miró hacia el otro extremo del jardín, donde Elena reía con 2 invitados, inclinada hacia adelante, completamente ajena a lo que se estaba desarmando a pocos metros. La traición no era nueva, entendió Sofía. Llevaba 10 años construyéndose en silencio, y lo único que había cambiado era que ahora ya no había forma de no verla. La voz de su madre no subió ni un tono. Eso fue lo primero que registró. La calma. Habló desde el borde de la carpa, como si estuviera corrigiendo un malentendido menor, como si los 30 invitados fueran testigos necesarios de una verdad que alguien había decidido ignorar. Dijo que cómo se atrevía a casarse con una desconocida, que ella había pasado años, asegurándose de que Amalia supiera exactamente cómo quererla, exactamente lo que necesitaba, exactamente el tipo de persona que debía tener a su lado. El jardín se volvió quieto de una manera que no era silencio, sino suspensión. Alguien puso su copa sobre la mesa, con un cuidado exagerado, como si cualquier sonido pudiera romper algo. Los padres de Elena se miraron sin moverse, una mirada larga y sin palabras que lo decía todo sobre lo que acababan de escuchar. Lo
que su madre estaba describiendo no era un error cometido en un momento de desesperación. Era un plan. Uno que existía antes de que ella cerrara la puerta de esa casa por última vez, uno que continuó durante los 10 años en que no hubo llamadas, ni cumpleaños, ni noticias. Uno que nunca fue abandonado porque nunca tuvo la intención de serlo. Desde el otro extremo del jardín, Elena ya se estaba moviendo hacia ella. No corría. Caminaba con esa precisión suya, los ojos fijos, cruzando la distancia entre ambas como quien atraviesa el único camino que existe. Y ella la vio venir y entendió algo que no necesitó formularse en palabras, que la forma en que su madre decía «te quiero» siempre había sido así. Un proyecto, una arquitectura construida sin preguntarle si quería vivir adentro, lo que siempre había sospechado, lo que durante años había intentado nombrar sin conseguirlo, acababa de decirse en voz alta frente a 30 personas en el día de su boda. Ya no había ambigüedad posible. Se acercó al hombre de uniforme oscuro que custodiaba la entrada lateral y le habló en voz baja, sin apresurarse. Necesitaba que retiraran a 2 personas que no estaban en la lista de invitados. Lo dijo así, con esas palabras exactas, como si estuviera reportando un dato y no el colapso de algo que llevaba años construyendo. El guardia asintió y caminó hacia donde su madre y Amalia seguían de pie entre las mesas, sin haber tocado nada, sin haberse sentado, como si supieran que su presencia sola ya era suficiente peso. Su madre no se movió cuando el hombre llegó hasta ella. Dijo que no se iría de la boda de su hija, y esa frase, la boda de mi hija, cayó en el jardín como una piedra en agua quieta. En ese momento la narradora entendió, sin margen de duda, que ninguna palabra suya iba a ser suficiente para mover a esa mujer. Alguien llamó a la policía. Nunca supo si fue el personal del jardín o alguno de los invitados que miraba desde los bordes. Cuando los oficiales entraron por la puerta lateral, el aire cambió de densidad, como si el volumen de todo hubiera bajado un punto sin que nadie lo pidiera. Su madre salió entonces. Amalia la siguió. Lo último que vio de ellas ese día fue la espalda recta de su madre, el bolso todavía en el brazo, el mismo paso de siempre, firme, sin mirar atrás. Buscó a Elena con los ojos y la encontró cerca, de pie junto a una mesa con flores blancas que todavía olían a algo limpio. Le dijo que iba a hacer una llamada, y Elena asintió sin preguntar, porque entre ellas ya no hacían falta explicaciones para las decisiones necesarias. La orden de restricción no fue un impulso ni una venganza. Fue una conclusión, el siguiente paso lógico, después de todo lo anterior, como cerrar una puerta que debía haber estado cerrada desde hace mucho tiempo. La boda podía continuar, y continuó, pero el jardín ya no era exactamente el mismo lugar que había sido una hora antes. Fue Sofía quien lo dijo primero, una noche cualquiera mientras doblaba ropa sobre la cama. Lo dijo, sin levantar la voz, casi de paso, como quien comenta el clima. Tal vez habías exagerado. Rodrigo estaba de espaldas, acomodando su lado del closet, y las palabras le cayeron entre los omóplatos como agua fría. No respondió de inmediato. Siguió colgando una camisa, luego otra, esperando que el impulso de defenderse bajara solo. Sofía no lo decía con crueldad, eso lo sabía. Lo decía con esa honestidad tranquila que era, precisamente una de las razones por las que se había casado con ella. Pero la frase quedó flotando en el cuarto y ninguno de los dos la recogió esa noche. Los días siguientes,
Rodrigo la cargó en silencio mientras lavaba los platos o manejaba al trabajo, girándola despacio, como se gira una piedra para ver qué hay debajo. Pensó en la llamada que nunca hizo, en la puerta que cerró sin mirar atrás, en los años que habían pasado sin una sola cena en casa de sus padres. Se preguntó si el peso que sentía en el pecho era culpa o simplemente la textura normal del tiempo sin resolución. Sofía no volvió a mencionarlo, pero él sabía que la pregunta seguía ahí, entre los dos, esperando una respuesta que él todavía no tenía. Cuando el hombre de uniforme desapareció con sus padres hacia la salida lateral, ella no sintió alivio inmediato. Sintió el peso antiguo de algo que llevaba años intentando nombrar. No era la primera vez que su madre elegía un momento culminante para recordarle quién mandaba. Había sido así en la graduación, cuando llegó tarde, a propósito, y entró cuando todos miraban hacia el escenario. Había sido así el día que ella anunció su compromiso, y su madre habló de los gastos como si el amor fuera una deuda pendiente. Cada episodio tenía la misma estructura, un instante de brillo ajeno y una intervención que lo opacaba sin levantar la voz. Ella lo entendió de golpe ahí, con el vestido todavía rozando el piso húmedo de rocío. No era el berrinche de alguien herido. Era la mecánica precisa de quien necesita ocupar el centro aunque no le pertenezca. Su padre nunca había iniciado nada, solo acompañaba, callado, como si su silencio fuera inocencia, y no complicidad. Recordó las veces que él estuvo presente, mientras su madre revisaba su teléfono, sus cartas, sus amistades, y no dijo nada. El patrón no había cambiado en 30 años. Cambiaban los escenarios, no la intención. Ella respiró despacio, sintiendo el aire frío de la noche contra sus hombros descubiertos, y supo que lo que acababa de hacer no era una reacción impulsiva. Era el resultado inevitable de haber reconocido, por fin, lo que siempre había estado ahí. La boda terminó con las sillas todavía ordenadas y el pastel sin terminar sobre la mesa de madera. Esa noche, mientras Renata doblaba su vestido con movimientos lentos, él abrió el teléfono y bloqueó el número. De Amalia, sin buscarle explicación al gesto. No hubo ceremonia interna. No hubo duda. Solo el sonido seco del bloqueo y la pantalla que volvió a oscurecerse en su mano. En los días siguientes escribió en una libreta de tapas duras lo que no iba a tolerar más, con letra apretada y sin adornos. Lo escribió como se redacta un contrato. ¿Quién puede llamar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué temas no existen ya? En ninguna conversación posible. Renata lo leyó sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos, sobre el piso frío, sin interrumpirlo ni una vez. Cuando terminó, puso la libreta sobre la mesita de noche como si fuera un documento oficial. Y eso fue exactamente lo que era. La semana siguiente buscaron un terapeuta de pareja, no porque algo estuviera roto entre ellos, sino porque sabían que lo que había entrado a su matrimonio necesitaba nombre y forma. La primera sesión fue en un consultorio pequeño con luz, de tarde, donde él habló de su madre sin bajar la voz por primera vez en su vida. Renata habló de la carpa, del momento en que vio a Amalia caminar hacia el micrófono, y dijo que sintió frío antes de entender lo que pasaba. El terapeuta no ofreció soluciones esa tarde. Solo hizo que las palabras existieran en el mismo cuarto sin derrumbarse. Al salir, él tomó la mano de Renata en la calle y caminaron sin hablar, porque ya no había nada urgente que resolver entre ellos dos. Lo que quedaba pendiente
No era un problema de pareja. Era el trabajo silencioso de soltar a alguien sin esperar que esa persona lo entendiera nunca. El hombre de seguridad asintió sin preguntar más y caminó hacia la mesa donde los padres de ella todavía estaban sentados. Ella observó desde lejos, con las manos quietas sobre la tela del vestido. Su padre recogió la servilleta del regazo con una lentitud deliberada, como si necesitara demostrar que nadie lo apresuraba. Su madre no se movió de inmediato. Esperó unos segundos, mirando hacia la carpa con una expresión que ella conocía demasiado bien. La de alguien que está calculando el costo de obedecer. Luego se puso de pie. No hubo escena. No hubo llanto. Solo el sonido de 2 sillas moviéndose sobre el pasto y 2 pares de zapatos alejándose hacia la salida lateral. Ella respiró despacio, sintiendo el aire entrar hasta el fondo de los pulmones por primera vez en horas. No, era alivio, exactamente. Era algo más parecido a la claridad que queda cuando se retira. Un peso que uno ya no recuerda haber cargado. Entendió en ese momento que ninguna conversación pendiente, ninguna explicación, ningún perdón negociado hubiera producido lo mismo. Había cosas que solo se cerraban con una línea concreta, visible, sin margen para la reinterpretación, y esa línea, por fin, estaba trazada. 3 semanas después de la boda, Renata encontró en el buzón un sobre con la letra de su madre. Lo sostuvo un momento frente a la luz de la ventana antes de dejarlo sobre la mesa, sin abrirlo. Marcos lo vio desde el pasillo y no dijo nada. Simplemente puso agua a hervir y esperó junto a ella. El sobre permaneció ahí 4 días, moviéndose apenas cuando alguno de los dos rozaba la mesa al pasar. Al 5.º día Renata lo abrió. Eran 2 páginas escritas por ambos lados, con una caligrafía apretada y vertical. Su madre enumeraba cada sacrificio con la precisión de una contadora. Años, fechas, cantidades aproximadas en dinero y en tiempo. Al final de la 2.ª página había una pregunta que no era pregunta, formulada como quien dicta una sentencia. Renata leyó la hoja 2 veces, la dobló con cuidado y la guardó dentro de un cajón que casi nunca abría. No respondió esa semana ni la siguiente. Cuando Marcos le preguntó qué decía, ella pensó antes de hablar. Le dijo que su madre había confundido una deuda con una hija y que durante mucho tiempo ella también se había confundido. Esa noche durmió con la ventana entreabierta y el sonido de la calle, llenando el cuarto de algo ordinario y vivo. Por la mañana preparó café. Escuchó a Marcos moverse en el baño y sintió que el sobre en el cajón ya no pesaba. Había cortado el contacto no para castigar a nadie, sino para dejar de vivir dentro de una historia que no era suya. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.